¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Iniciamos una semana intensa en lo que tiene que ver con el trabajo en comisiones y también ya están las convocatorias a sesiones especiales en esta Cámara de Diputados a partir de lo dispuesto con propuestas de la oposición, lo dispuesto por el recinto del cuerpo la semana pasada, que son dos pedidos de interpelaciones, dos sesiones especiales para interpelar. Una al ministro de Economía, Luis Caputo, y la segunda para interpelar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación. Esto tiene que ver con la agenda de actividades que tiene la Cámara de Diputados ya a partir de la jornada de mañana. Ahora los títulos principales. Sesión en la Cámara Baja, miércoles a las 12, prevista en el artículo 71 de la Constitución, donde fue citado el ministro de Economía, Luis Caputo. Diego Santilli encabezará la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza. El tribunal revocó el fallo aplicando la ley de paridad de género. Fentanilo contaminado. Mañana, a partir de las 12, se reúne la comisión investigadora. Comisión de Presupuesto y Hacienda tratarán la elección de autoridad vacante y debatirán sobre el presupuesto general para el año 2026. Bueno, ahí estaban algunos de los temas de la cantidad de reuniones de comisión y de temas a discutir por este Congreso y esta Cámara de Diputados particularmente, que lo vamos a ir ampliando a lo largo de Pasos Perdidos del día de hoy. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, anticipando, ¿no?, lo que todos venimos comentando en esta programación de este lunes en DTV, que mañana va a ser un día cargado de comisiones. Va a haber 12 reuniones y 6 de esas, o sea, la mitad, son por emplazamiento. Es decir, reuniones que en la última sesión la oposición aprobó, impulsó para que se trataran diversos proyectos. Y ahí este último título, ¿no?, que veíamos respecto de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, va a ser interesante ver porque está citada para las 3 la comisión que... Sí. Bueno, va a abordar justamente el proyecto de ley de presupuesto 2026, pero también se va a designar al nuevo presidente, ¿no?, tras la salida de José Luis Espert. Pero ¿por qué digo interesante? Porque en horarios anteriores, antes de las 3 de la tarde, hay emplazamientos que involucran a presupuesto y Hacienda. Claro. Y si todavía no se elige al presidente, hay que ver, ¿no?, si se hará cargo Carlos Heller, que es el vicepresidente, porque bueno, recién a las 3 está con ese fin citada. Claro, la citación a los diputados nacionales de la convocatoria de la Comisión de Presupuesto lleva la firma de Carlos Heller, que es el vicepresidente a cargo, obviamente, de la presidencia de la comisión. Formalmente, el oficialismo va a impulsar a la figura de Berti Venegas Lynch, un hombre que, según la información que uno va recogiendo en este Congreso Nacional, está trabajando ya durante todo el fin de semana, lo hizo pensando en a ver de qué manera va a monitorear lo que es el tratamiento de los diferentes proyectos, particularmente la Ley de Presupuesto 2026, que mañana se retoma en esta Cámara de Diputados y que, sin lugar a dudas, la oposición, que ya estableció un cronograma de trabajo y una fecha para firmar el dictamen y hasta una fecha tentativa en la cual llevar el tema al recinto de la Cámara de Diputados, veremos también cómo se van buscando coincidencias con el oficialismo, con la citación de funcionarios principalmente, que va a tener dos figuras centrales. No lo que quiere la oposición, que es la presencia de Luis Caputo, pero sí en parte lo que pretende traer el oficialismo a esta Cámara Baja, que son dos funcionarios centrales del Palacio de Hacienda. Hablamos de Carlos Huberman, hablamos de Pablo Quirno, el secretario de Hacienda, el secretario de Finanzas de la Nación, dos figuras
que ya han pasado por este Congreso Nacional. Claro, sí, bueno, fue la única reunión informativa que hubo hasta ahora con Carlos Buberman, que se retiró incluso también de una manera bastante imprevista. Faltaba poco tiempo para que así lo hiciera igualmente, porque se iba a ir temprano por una celebración judía, pero bueno, quiere obviamente la oposición que vuelva porque no pudo responder casi ninguna pregunta. En realidad fueron 2 horas de casi de exposición solamente del funcionario, y Pablo Quirno ni siquiera habló, ¿no? Claro. Así que bueno, veremos qué sucede. No hay expectativa, por supuesto, de que el miércoles, más allá de que es por otro tema, Luis Caputo asista a una interpelación como fue citado a las 12 del mediodía el día miércoles, ¿no? El ministro que desde que asumió el gobierno de Javier Milei no ha pisado el Congreso. Y bueno, la última vez fue en 2018, cuando estuvo como ministro de Finanzas del gobierno de Cambiemos en la bicameral de deuda. Deuda, justamente un tema que atraviesa el presupuesto, que va a tocarse en otro emplazamiento de comisiones y que tiene que ver con esta visita a los Estados Unidos que va a estar haciendo el presidente Javier Milei al presidente Donald Trump, hoy una figura clave y protagonista del escenario también mundial, ¿no? Sobre todo en este día. Sin lugar a dudas, mañana martes va a ser la reunión del presidente de la República Argentina con el presidente de los Estados Unidos. El miércoles a la mañana estarían llegando el presidente y la delegación. Dentro de la delegación está la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y está también el ministro de Economía, Luis Caputo. Ahora, puede ser que regrese el presidente y Luis Caputo se quede en los Estados Unidos para terminar de cerrar alguna gestión que tiene que ver con su cartera, ¿no? Y con estos acuerdos que Argentina está arribando con los Estados Unidos. Y eso puede complicar la presencia del ministro aquí en el Congreso Nacional. Veremos. Si se van cumpliendo los tiempos y la delegación que parte desde Ezeiza ya por estas horas y va a arribar el próximo miércoles a las 8, tendrían tiempo ambos funcionarios de estar presentes. Claro. Ahí sí. Bueno, salvo que tengan que desarmar las valijas. Bueno. Ponele, una excusa. No, bueno, la última vez que fue citado Caputo fue este año, fue en abril pasado, y no asistió, ¿no? Al igual que el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona. La realidad es que, bueno, hoy por hoy, por supuesto, no están confirmadas estas asistencias, sobre todo por esto que estamos diciendo del viaje. Claro. Pero bueno, la chance se diluye bastante, y sobre todo teniendo en cuenta también, ¿no? Esta mini gira muy, muy breve, ¿no? Porque el presidente Javier Milei ya está rumbo a... Ya salió el avión, creo, ¿no? Se iba a las 3 de la tarde de hoy. Sí, bueno. Así que está rumbo a los Estados Unidos. Va a estar en el día de mañana. El miércoles vuelve. O sea, es muy corta, pero como vos decís, puede que el ministro se quede. La realidad es que también ya estuvo unos días, ¿no? En Estados Unidos y bueno, veremos qué sucede con estas interpelaciones que son por temas distintos, ¿no? Exactamente. Bueno, en el caso del ministro de Economía, Luis Caputo, quien pidió la interpelación fue el diputado de Unión por la Patria, Itay Hackman, hombre de la ciudad de Buenos Aires, candidato a renovar su banca por Fuerza Patria en las elecciones del próximo 26 de octubre, habló con Diputados Televisión sobre este tema de esta manera. Que es imprescindible que el ministro Caputo, después de 22 meses de estar al frente de la cartera y de la política económica de nuestro país, venga a esta Cámara de Diputados a ser interpelado por este cuerpo. Por lo tanto, este proyecto de interpelación al ministro Caputo, concretamente, que estamos discutiendo hoy, el pedido concreto es que se cite al ministro de Economía, Luis Caputo, para el miércoles 15 de octubre a las 12 horas a ser interpelado por este recinto para dar cuenta de las negociaciones que está llevando adelante con el secretario de Tesoro de Estados Unidos, con el presidente de los Estados Unidos, que nos explique con lujo de detalles en qué consiste la asistencia financiera, en qué consiste las negociaciones
qué es lo que los Estados Unidos están pidiendo a cambio por este salvataje financiero y político. Bueno, ahí estaba Itay Hackman en el recinto de la Cámara de Diputados en la última sesión. Luego de estas palabras del diputado que presentó esta iniciativa para interpelar al ministro Caputo, fue que se votó y Sí. por amplia mayoría se aprobó la citación, se le puso fecha que está establecida para el próximo día miércoles. Sí, 131 votos a favor, 70 en contra y una sola abstención para este pedido de interpelación, como decimos, por sobre todo lo que tiene que ver con este endeudamiento, ¿no? Que va a Claro. tomar la Argentina por parte de Estados Unidos, y es esto último clave que decía también, que hay, ¿no?, detrás de justamente las condiciones para acceder Claro. a este salvataje. Exactamente. Bueno, y en el medio está la discusión del presupuesto 2026. Mañana ya está prevista una de las fechas para avanzar con esta discusión. Mañana va a quedar consagrado el nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto. Va a quedar en manos del oficialismo, va a quedar en manos de un libertario, Berti Venegas Lynch. Lo mismo va a suceder en el reemplazo. El diputado José Luis Esper, que renunció a la comisión, no solo renunció a la presidencia, sino también renunció a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y a su vez está de licencia hasta que finalice su mandato como diputado nacional. Va a ser reemplazado por el diputado Wesen, diputado también de la Libertad Avanza de la provincia de Tucumán. El tema de la discusión del presupuesto 2026, un tema que también se estuvo planteando en el recinto en la última sesión, y quien hizo uso de la palabra puntualmente sobre este tema fue el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot. Para agregar, la motivación principal de este emplazamiento es evitar lo que nos pasó el año pasado. Simplemente eso, es estar seguros que no nos van a llevar hasta la fecha del 20 de noviembre especulando con un dictamen y que después van a jugar con los tiempos del reglamento para que no lo podamos tener. Y habida cuenta la discusión anterior de hace un rato, la del cambio de los decretos de necesidad y urgencia, solamente que nos acordemos, sobre todo que se acuerden especialmente los que gobiernan en provincias y en municipios, que suelen poner el federalismo como condición de cualquier discusión de presupuestos, que la amplísima mayoría de todos los DNUs dictados en la historia de la democracia tienen que ver con modificaciones presupuestarias, y que este gobierno puede prorrogar el presupuesto cuantas veces quiera, y lo van a poder hacer los gobiernos venideros, precisamente porque es extremadamente fácil sostener decretos de necesidad de urgencia con los cuales se modifican a lo largo de todo el año los techos presupuestarios y se reasignan partidas. Digo, tengamos presente que hoy estamos discutiendo dos cuestiones que están muy relacionadas, y que después, para todos aquellos que piensen que la discusión anterior fue oportunista y vengan a pedir en el presupuesto prerrogativas para sus provincias, bueno, es importante que tengan presente que las dos cosas están asociadas, y que pelear por el federalismo es pelear por el valor de cada banca, y que no alcanza con un tercio de una Cámara para gobernar o para presupuestar, hacen falta la mayoría de las dos. Dicho eso, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 106 del reglamento, quiero proponer un emplazamiento para darle tratamiento y dictamen al proyecto de ley contenido en el expediente 0014 JGM 2025, correspondiente al presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio 2026. Es un emplazamiento con varias fechas que ahora voy a pasar a leer. Nuestra idea es plantear 6 sesiones informativas y que la séptima sea para el dictamen. La primera sesión informativa sería el próximo martes 14 de octubre a las 15 horas. El miércoles 15 la segunda, también a las 15 horas. La tercera el siguiente martes 21 de octubre a las 13 horas. La cuarta sesión informativa el día miércoles 22 de octubre a las 10 horas. La quinta sesión informativa el martes 28 de octubre a las 11 horas. La sexta sesión informativa el miércoles 29 de octubre a las 10 horas. Y por último, la séptima y última sesión de este cronograma para dictaminar el martes 4 de noviembre a las 12 horas.
Bueno, ahí estaba Nicolás Massot detallando cuál es el cronograma que finalmente se aprobó por parte de la Cámara de Diputados, el emplazamiento, es decir, le fijó día y hora a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la comisión que mañana o a partir de mañana va a empezar a conducir Berti Venegas Lynch, y donde ha marcado 6 fechas para la discusión informativa de este proyecto de ley, con invitados, obviamente, es lo que van a terminar de acordar oficialistas y opositores, y por el otro lado, una 7ª fecha, ya el día 4 de noviembre, para firmar los dictámenes correspondientes para rápidamente llegar al recinto. ¿Cuál es la idea? El martes 4 de noviembre se firma el dictamen y la oposición va a pedir para el miércoles 5 o jueves 6, se dice miércoles 5 de noviembre, la fecha para discutir en el recinto de la Cámara de Diputados los dictámenes del proyecto de ley de presupuesto y Hacienda, presupuesto general de gastos para el 2026. Ahí habló Nicolás Massot en el recinto de 2 temas que estaban relacionados. Uno tiene que ver con el presupuesto, el otro habló del DNU. ¿Por qué? Porque en el medio de la sesión se discutió el proyecto de ley de modificaciones a la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, que aprobó la Cámara de Diputados con una modificación a lo que fue la sanción del Senado. Por eso ese debate de los DNU regresó al Senado Nacional. Pero sobre ese punto, sobre el tema de los DNU puntualmente, en el marco de la sesión habló el diputado Martín Tetaz, habló con Diputados TV, habló con Gonzalo Solabarrieta, fuera del recinto de la Cámara Baja, un mano a mano con Diputados Televisión, de esta manera. A mí me llama particularmente la atención el momento, la oportunidad para muchos sectores que quieren modificar esta ley, que es una ley mala, que habría que haber cambiado. Nunca debió haber sido esta ley de esta forma. Debió haber tenido la obligatoriedad de que los DNU estén tratados por las 2 cámaras como corresponde, estén aprobados por las 2 cámaras para tener el mismo estatus en todo caso que el que tiene una ley, y para que no fuera más fácil hacer forum shopping y gobernar por decreto que por ley. Dicho esto, no estaba ni en la agenda de campaña del Frente de la Victoria, ni formaba parte de la discusión pública hasta que perdieron el poder. Y entonces me parece que hay algo que es el velo de ignorancia de Rawls y que obliga a dictar normas sin saber si te van a tocar a vos o le van a tocar a otro. Y por eso me parece que lo adecuado para esta reforma es hacerla a partir del 2027. Es una reforma necesaria, pero que no tiene que tener nombre y apellido. No tiene que hacerse para este gobierno, tiene que hacerse siguiendo el velo de ignorancia de Rawls, sin saber a quién le va a tocar el conjunto de reglas de juego nuevos, cambiar hacia adelante, cambiar a partir del 2027. Creo que esa es la forma correcta. Y por otro lado, hasta ahora viene funcionando bien el esquema, el poder legislativo equilibrando mucho al poder ejecutivo con este mismo esquema, con las reglas de juego que tenemos vigentes, y de hecho está la Cámara de Diputados siendo el árbitro central de estas discusiones y está balanceando también el poder de los gobernadores. Si nosotros avanzamos en el sentido que lo pide el proyecto que viene del Senado, el poder pasa a estar concentrado en el Senado. Y entonces los gobernadores se fortalecen, se debilita el pueblo de la nación argentina. Por eso me parece que lo razonable es esperar este debate hasta el 2027. Realmente creo que este es el tema de los DNU era el tema más importante que había. Está la discusión, como usted sabe también, que encendió la discusión de la regularización del funcionamiento del organismo que tiene que ver con los derechos de los niños. Y eso obviamente, claro, la Defensoría va a generar un debate que ya empezó. Cuando empezó la sesión empezó con un cruce de opiniones sobre esta cuestión, y entonces va a ser un tema también tenso a lo largo de la discusión, pero nosotros estamos a favor de la normalización de la Defensoría y de que no avance a partir de la regularización por parte del Ejecutivo, sino que sea el Congreso el que nombre a los integrantes. Bueno, ahí estaba el diputado Martín Tetaz, la discusión también que estuvo dando en la última sesión la Cámara de Diputados. El tema tiene que ver con los cambios en la ley que regula los decretos de necesidad de urgencia. Ahora ese tema pasó al Senado. Algunos, Meli, están diciendo que el Senado está tratando, por lo menos en eso están los llamados de José Mayans, para ver si este jueves el Senado sesiona y termina de definir la suerte del proyecto respecto al tema de decretos de necesidad y urgencia.
Sí, va a haber mañana, ¿no?, una reunión Así de es. labor parlamentaria entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de bloques del Senado para ver si se sesiona el jueves o no. Como decimos, uno de los artículos de esta media sanción se cayó aquí en la Cámara de Diputados Así es. y por eso tiene que volver al Senado, que el Senado puede aceptar esa, de alguna manera, modificación, que no esté más ese artículo, o, bueno, insistir con la versión original, que tenía que ver sobre todo con el plazo de 90 días, ¿no?, para tratar los Claro. decretos, o de lo contrario, para que el Congreso se exprese, o de lo contrario se caerían, que Claro. quedarían derogados. Bueno, eso en el Senado, a ver, fue una discusión que aquí en Diputados resaltaron desde Unión por la Patria, ¿no?, porque en el Senado hubo más de 2/3 para este proyecto de ley, donde lo avalaron radicales, también los integrantes del PRO y de bloques provinciales, cosa que aquí en la Cámara Baja la discusión fue distinta, ¿no? Claro. El PRO estuvo junto con La Libertad Avanza en contra, y la UCR, como ahí escuchábamos a Tetas, también tenía su postura respecto de, en cuanto a, bueno, aplicarlo a partir de 2027, ¿no? Sí, sucedió lo mismo que en otras discusiones en este Congreso Nacional o en esta Cámara de Diputados. A veces hay un fuerte respaldo en el Senado a un proyecto de ley determinado, y luego aquí en Diputados es como que los tiempos son otros y las posturas son otras. Se lo vio también en las discusiones por los proyectos que plantearon los mandatarios provinciales. El Senado aprobó con una amplia mayoría cambios en la regulación a lo que tiene que ver con la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, y aquí en Diputados esa ley se cayó. Se cayó por Así 2 que, votos, sí. Bueno, son situaciones e instancias distintas de discusión parlamentaria. Una es el Senado, otras Diputados. Veremos qué pasa el jueves si hay sesión en el Senado con el proyecto de ley sobre decretos de necesidad y urgencia. Vamos a hacer una pausa, la primera aquí en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida. Quédese, estamos en Diputados Televisión. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados.
Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos, regresamos a Diputados Televisión, nos vamos rápidamente a la provincia de Jujuy. Diputada Natalia Sarapura, ¿cómo le va? Buenas tardes. Melisa Jofré, Fernando Fraquelli saludan. ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto. Muy bien. Bueno, una semana intensa de actividad, no menos intensa de las últimas semanas. Y a usted le tocó seguir muy de cerca, avanzar con la coordinación, la conducción de la comisión bicameral que terminó en principio esta etapa de aquí de la Cámara de Diputados. Ahora será el Senado quien va a tener que definir respecto a la terna o las autoridades de la Defensoría de los Derechos del Niño, de las niñas y de los adolescentes. Natalia, ¿qué conclusión saca usted de este trabajo que viene realizando? La verdad es que yo reconozco como un avance muy positivo y muy sustancial, porque en este último tiempo no hemos logrado desde el Congreso poner en ejecución todo lo que son instituciones, dispositivos de control. Seguimos pendiente la definición de quiénes van a gerenciar la administración de la AGN. Sigue pendiente y hace muchos años la situación del Defensor del Pueblo. Y en ese sentido, por la importancia del mandato institucional que tiene la Defensoría de los Derechos de Niños y Niñas, la verdad que para nosotros es muy fundamental haber podido avanzar en un contexto donde hay una extrema polarización, no solo política, sino que también el debate, el proceso de concurso se ha dado en el marco de un debate ideológico. En un nuevo escenario del Congreso donde la construcción o la discusión de ideas se hace desde la diferenciación y desde el ataque permanentemente, haber llevado al recinto la votación de hombres y mujeres y haber logrado en esa sesión larguísima donde se votaron emplazamientos, donde se puso en discusión la ley sobre DNU, haber logrado una votación con ese amplio acompañamiento fue una de las votaciones más acompañada con diputados y diputadas de todas las fuerzas políticas. La verdad es que es muy significativo, además de un proceso que costó muchísimo porque se dio en un contexto de dificultades, por un lado, porque no se cumplió el plazo establecido de ley para realizar el concurso 180 días previos a la culminación del mandato. Sin duda, si la Cámara de Senadores y el Ejecutivo hubiese decidido convocar a la bicameral en tiempo y en forma, a lo mejor hubiésemos hecho un concurso con debate de otro reglamento, pero como el concurso se hizo una vez vencido el mandato, con un debate sobre la legitimidad de las autoridades que estaban, con la decisión de haber retirado las autoridades, se hizo un concurso cumpliendo un cronograma que cumplió cabalmente el tiempo que se estableció, con un reglamento que discutió la bicameral anterior y con la propuesta de un defensor y adjuntos como la bicameral anterior también había llevado. Así que la verdad, para mí es altamente positivo que la Cámara de Diputados haya aprobado con ese nivel de acompañamiento, que ha sido muestra también del esfuerzo que hemos hecho, diputadas y diputados, senadores y senadoras, que hemos logrado construir un acuerdo, llevar un concurso con todas las exigencias que decía el reglamento en cuanto a publicidad, en cuanto a transparencia y fundamentalmente en cuanto a generar un proceso que dé cuenta de hombres y mujeres que tengan vocación de diálogo, que tengan una mirada y una actitud federal sobre la situación de la Defensoría, ¿no? ¿Qué tal, diputada? La saluda Melisa Jofré. Sin duda, sí, bueno, la elección finalmente de la defensora titular y de los adjuntos fue uno de los temas principales de la sesión. Como usted decía, 156 votos a favor tuvo, 44 en contra y algunas abstenciones, pero preguntarle particularmente, bueno, sabemos de la oposición, lo hemos escuchado, de las críticas que hubo de la Libertad Avanza hacia todo lo que fue
el proceso, pero ¿qué responde, ¿no?, a estas críticas que se hacen también por parte de otros postulantes que no fueron elegidos y de algunas organizaciones que trabajan con la infancia respecto de la militancia que se le atribuye a María Paz Bertero, que fue quien resultó elegida, y si ya están en conversaciones también con el Senado para que se pueda dar la aprobación de estos nombramientos en la Cámara Alta. Sí, yo entiendo la preocupación natural de las organizaciones e inclusive entiendo la preocupación natural de concursantes, porque la dinámica de oposición de La Libertad Avanza no responde a los parámetros normales de la democracia. Es una dinámica que yo diría, por un lado, ellos han tenido expresiones claras de no acompañamiento desde el inicio y lo que han criticado no tiene sustento legal, ¿no? Son críticas, además de infundada, distorsionada. Por darles un ejemplo, criticaban la forma de corregir el examen un diputado que no participó del proceso, de una fuerza política donde tanto diputados habían participado del proceso con información distorsionada, errada, en mi buena fe, porque no quiero parecerme a ellos, en mi buena fe, con falta de información y que por supuesto se mal utilizaba. No hay ningún examen que no se sepa quién corrigió. Se dijo libremente, no se atendieron todas las impugnaciones, no hay ninguna impugnación que no se corrigió. Y se habló sobre la forma del otorgamiento de puntaje, y la verdad es que es muy difícil porque nosotros hemos vivido muchos días de muchas horas de trabajo y todo eso se construyó con la información siempre al alcance tanto de los legisladores y los planteos que surgen de todos los procesos de concursos como estos se han dado y algunos de ellos se han discutido en otros escenarios. Y yo sí respeto y entiendo las preocupaciones de los postulantes y damos cuenta de esas preocupaciones como también de las organizaciones, porque creo que surgen de un compromiso natural con la temática y además entiendo que así debería ser, que si hay organizaciones que militan tienen que tener una observancia sobre todos los órganos. Lo que no avalo, no justifico, es la actitud de los legisladores de La Libertad Avanza, que no se comprometieron con el proceso, que no acompañaron el proceso y que solo su participación fue ponerle traba al proceso porque tienen una decisión política demostrada, la política del Ejecutivo de diezmar los órganos de garantía de derechos. Y esa decisión, que es una decisión política que puede ser acompañada o no, la expresan con una actitud permanente de desestimación y por eso creo que mis pares de otras fuerzas políticas acompañaron porque saben que es la actitud que tienen en el Congreso. Lo que vivimos en el Congreso sabemos que cuando presiden una comisión no la hacen trabajar. Cuando hay comisiones que trabajan les ponen traba y cuando no logran desde el debate y desde las ideas ensucian los procesos. Lamentablemente eso también se dio en el proceso de la bicameral, pero no solo hemos logrado dar cuentas, sino además generar un proceso de diálogo con los otros legisladores, de poder dar la garantía de que la verdad es que el concurso se hizo con mucho esfuerzo, pero fundamentalmente también con el cumplimiento cabal del reglamento y espero que esa situación se dé en el Congreso. Yo igual sigo invitando a superar las grietas desde todos los sectores. Esa terna es una expresión de esa superación. Son hombres y mujeres que su prioridad es el interés superior del niño y la niña, y ese es el mandato que nosotros le hemos expresado generacionalmente en el rol desde la experiencia que viene, un hombre que viene del sistema de protección integral provincial como de la provincia de Corrientes, Robledo, un hombre que viene de la experiencia de la política pública nacional, una mujer que viene de la justicia, creo que hacen una combinación perfecta generacionalmente desde la experiencia y el conocimiento cabal de todo el sistema integral de derecho en niñas y niñas, y en ese sentido
creo que, y por lo menos hemos trabajado para eso, para generar desde todos los esfuerzos la mejor elección, ¿no? Natalia, consultarla hoy salieron las convocatorias para los pedidos de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a los ministros de Economía, Luis Caputo y Mario Lugones, ministro de Salud. ¿Piensa que van a concurrir? ¿Cómo están trabajando también eso en el seno del bloque de la Unión Cívica Radical? Y nosotros somos un partido demócrata, nosotros creemos que a las instituciones se respeta, por eso tengo el orgullo de decir que haber conducido ese proceso para garantizar la institucionalidad de la Defensoría es fundamental. Y nosotros creemos que los funcionarios tienen que venir a dar cuenta que cuando existe la posibilidad de sostener desde la acción el fortalecimiento de las instituciones, tienen que hacerlo. Yo creo que el gobierno se equivoca en esconder a los funcionarios, creo que es una medida no adecuada, que eso genera un manto de dudas sobre el accionar, sobre la política pública que se realiza, y sin duda creo que debería ser otra la actitud. Existe una preocupación natural sobre la garantía del derecho al acceso a la salud. Existe una preocupación natural social, además, porque uno que camina el territorio se vincula con las organizaciones de derechos de personas con discapacidad y te preguntan sobre la información que los legisladores tenemos sobre las situaciones denunciadas. Y claramente creo que le haría bien al propio gobierno venir a dar cuenta. Entonces rápidamente surge una preocupación. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no informan? Y creo que eso no beneficia al gobierno, que la actitud debería ser otra. Esconderse detrás de una maniobra dilatoria, poco transparente, diciendo que es un juego electoral, yo creo que lamentablemente se dio en un contexto electoral, pero no fue generado por la oposición. Eso también el Ejecutivo tiene que asumir, que son sus propias debilidades, las propias internas que ellos tienen, las que están hackeando y debilitando la institucionalidad, ¿no? Natalia, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes. Gracias. Natalia Sarapura, diputada nacional por la Unión Cívica Radical por la provincia de Jujuy. Bueno, vamos a cambiar de tema porque Meli nos va a traer el trabajo y los detalles de otros proyectos que se están discutiendo, que se pensaba que se iba a discutir la semana pasada en la Comisión de Salud. Todo parece que pasó para esta semana. Meli, ¿de qué estamos hablando? Sí, bueno, es verdad, teníamos esta reunión de esta comisión que no es por emplazamiento, sino convocada por su presidente Pablo Yetlin. Hablamos de la Comisión de Acción Social y Salud Pública que se iba a reunir el día jueves, pero como la sesión se extendió bastante hasta la madrugada, se suspendió rápidamente y se pasó, bueno, para este martes, día en el cual se llenó la agenda, así que esta reunión se va a realizar mañana, día martes 14 de octubre, a las 18 horas. Va a ser la última de ese largo listado que tenemos de encuentros. Va a ser la última y tiene un temario muy extenso que acá vamos a tratar de repasar brevemente, en síntesis, algunas cuestiones de estos proyectos que tiene. Vamos a empezar con, ahí vamos a ver en placas, proyectos vinculados a la regulación del ejercicio de los licenciados en nutrición. Este proyecto fue presentado por la diputada Mónica Macha de Unión por la Patria y tiene que ver con ya actualizar un marco normativo que existe. Hay una legislación vigente, la ley 24.301, que data de 1994, y lo que de alguna manera argumentó la diputada Macha fue que, bueno, a través de todos estos años, ¿no? Hablamos de 30 años atrás, se dieron cambios, se dieron modernizaciones a nivel global, regional, que impactaron, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la cuestión de la salud y la alimentación, y ella considera que
debe actualizarse justamente este marco normativo, que lo que hace es regular, bueno, el ejercicio profesional, la matrícula, los derechos y obligaciones de los licenciados en nutrición, también los alcances que tiene la profesión, las incumbencias, las sanciones y algo parecido justamente también referido a estos ítems, pero en otro proyecto tiene que ver con un régimen legal del ejercicio de los licenciados en genética. No existe un régimen a nivel nacional. Este proyecto, a ver, ambos tienen que pasar también por la Comisión de Legislación General. Salud es la comisión cabecera, pero bueno, Legislación General es otra de las comisiones que no abre nunca el oficialismo. Esa es la que conduce el diputado Santiago Santurio. Así es. También sí. hombre de la Libertad Avanza. Sí, bueno, no la suelen emplazar demasiado tampoco, pero no abre si no se la emplaza tampoco, Claro. ¿no? Así que bueno, vamos a ver si avanzan los proyectos aquí en salud y después Legislación General no se reúne, bueno, quedarán con ese primer dictamen. Este proyecto, como decimos, referido a los genetistas, es de Daniel Goyan, exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde recientemente de alguna manera se los reconoció a los genetistas. Hoy hay 10 provincias en las cuales, bueno, cuentan con matrícula. Hay un colegio profesional en el caso de Misiones y a través del Ministerio de Salud en Córdoba, en Salta, en La Pampa, bueno, recientemente, como dije, en Buenos Aires, en La Rioja, en Catamarca y otras provincias más que, bueno, buscarán mañana dar la discusión respecto de este tema también. Vamos a otros proyectos. Estamos hablando todos de proyectos de ley. Por el momento hay uno que habla de la creación del Programa Nacional Pancitas Llenas. Este es un proyecto que viene, pero de años. Te diría desde antes de la pandemia, creo que se habla de pancitas llenas. Hay una empresa de tapas de empanada muy conocida que está también detrás de esta iniciativa y tiene que ver con, bueno, asistir a los comedores para garantizar, ¿no?, el derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes. A ver, lo que propone el texto de alguna manera es la creación de un fideicomiso dentro del Ministerio de Capital Humano, con lo cual ya la postura del oficialismo podría verse muy claramente, ¿no? Sabemos que el gobierno ha estado en contra de muchos fondos fiduciarios y fideicomisos y ha eliminado también, así que lo que ellos consideran de cajas, no sé si están a favor de crear una caja, como podrían llamarlo, en este caso dentro del ministerio que conduce Sandra Petovelo, pero bueno, el proyecto está presentado por Pablo Juliano y como la oposición es la que manda en esta comisión, se va a discutir y veremos si avanza o no. También muchos años lo trabajó Daniel Arroyo a esta iniciativa. Bueno, hay que ver que también el Congreso se mete de lleno en la discusión del presupuesto 2026. A lo mejor puede haber partidas que se discutan para poder llevar adelante estos programas. Garantizando partidas para estos programas, a lo mejor ahí se facilita también el tratamiento parlamentario de la creación, ¿no?, de estos proyectos. Sí, bueno, y hablando de programas, tenemos también un proyecto que se trata de una declaración de emergencia pública en materia de cuidados humanitarios, presentado por Mónica Macha y por el diputado Esteban Paulón, que tiene que ver con una reasignación de partidas, esto que tampoco le gusta al jefe de gabinete, lo digo por la ley de emergencia en discapacidad. Claro. Propone una reasignación de partidas por el plazo de 2 años para asistir a diferentes programas que ya existen, ¿no? Como la UH, Progresar, Remediar, el Fondo de Integración Sociourbana, el Egreso de Jóvenes, el Plan EñA de embarazo adolescente no intencional. Bueno, aquí este proyecto también tiene competencia en presupuesto y hacienda. Otros proyectos que se sumaron y que no tenemos en placa son los que buscan, hay un proyecto de Carolina Gailar de Unión por la Patria y de Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica que buscan declarar la emergencia nacional en salud mental hasta el 31 de diciembre de 2027. Luego tenemos, vamos a la siguiente placa, un proyecto de Yedlin, que es el presidente de esta comisión, que tiene que ver con la jerarquización del ADMAT. Estos dos temas que tenemos acá tienen que ver con, bueno, todo lo que se desató a partir de la tragedia sanitaria que vivimos con el fentanilo
contaminado, testimonios que estamos viendo también en la comisión investigadora de este caso. La jerarquización del ATMAT tiene que ver con darle estabilidad a través de una ley y no un decreto, ¿no? Como fue, sino crearla por ley directamente. Y este proyecto de Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud fue presentado por Silvana Giudici, diputada del PRO, con firmas también de la Libertad Avanza y de la UCR, para, bueno, de alguna manera monitorearlo, todo lo que es el camino, el uso de los medicamentos, con la intención, por supuesto, de prevenir cualquier eventualidad y afectación a los pacientes, ¿no? Este proyecto de Giudici solamente tiene giro a salud. Bueno, además se recibirán a especialistas. Esta va a ser otra parte de la reunión, una segunda parte, donde van a venir invitados a exponer por el tema de la emergencia nacional en prevención de adicciones y consumos problemáticos. Sobre este tema, que también data de hace muchísimo tiempo, vino durante el gobierno de Cambiemos, se quiso sacar esta emergencia y no se pudo. Sobre este tema, en la próxima placa vamos a ver que hay proyectos presentados, 5 proyectos al respecto de emergencia en adicciones, de Unión por la Patria, UCR y Coalición Cívica. Y finalmente se van a tratar proyectos de resolución y declaración, principalmente vinculados a la obra social IOFA por falta de entrega de medicamentos, y también un repudio al cierre de casas de atención comunitaria dependientes de la Cedronar. Este tema ya se trató en la Comisión de Prevención de Adicciones que preside la diputada Mónica Frade, que si no me equivoco podemos hablar con ella en unos instantes. Bueno, Meli, ahí estaban esos datos respecto al tema de prevención de adicciones. Este programa lo presentó Cambiemos, ¿no? Y desde ese momento se está tratando de aprobar. De Cambiemos salió luego la presidencia de Alberto Fernández. Sí. Pasaron 4 años. También se discutió durante ese tiempo, sobre todo después de la pandemia, y claro, recordarás la situación de los casos también, que es sobre todo con el consumo de alcohol, que crecieron y se registraron, y bueno, y comenzó también todo el proceso del debate de salud mental. Claro, y 2 años que estamos llevando prácticamente del gobierno de Javier Milei, o sea que ya llevamos 6 años y un tiempo más de imposibilidad de lograr acuerdos o consensos para avanzar con un tema que es sumamente interesante e importante en este Congreso Nacional. Gracias, Meli, por toda esta información. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa aquí en Pasos Perdidos, en Diputados Televisión, para regresar y avanzar con el último tramo del programa del día de hoy. Pausa, estamos en DTV, quédese, enseguida regresamos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de DTV Stream. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios.
Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo
puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Último bloque de pasos perdidos de la jornada de hoy. Nos vamos rápidamente a la provincia de Buenos Aires. Diputada Mónica Frade, ¿cómo le va? Buenas tardes. Melissa Jofré, Fernando Fraquelli saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, una semana con mucha información, una semana donde ya están convocadas varias comisiones, una semana en la cual salió la convocatoria a interpelaciones a funcionarios. ¿Qué espera, diputada Frade, la presencia? ¿Vendrán finalmente los ministros del Poder Ejecutivo a dar su informe ante el Congreso Nacional o se mantendrán como se está cumpliendo últimamente, no solo en el recinto, sino también en las comisiones, la ausencia de funcionarios? Bueno, si sigue el mismo temperamento que hemos observado hasta ahora, seguramente no va a venir. Desde ya el ministro de Economía no va a estar en el país, así que damos por sentado que él ya no va a estar. Yo no espero mucho, francamente no espero nada, porque hay como una directiva genérica para todos, que el Congreso no existe, no viene, ni si viene, viene alguno, a lo mejor alguna comisión como presupuesto, pero de segunda o tercera línea. Así que estamos cumpliendo los pasos que hay que cumplir, pero en realidad, por lo menos de mi parte, no tengo demasiada expectativa de que los funcionarios se hagan presentes. ¿Qué tal, diputada? La saluda Melissa Jofré. Y respecto de esto, también hoy hubo novedades de su compañero Maximiliano Ferraro, que preside la Comisión Investigadora Libra, bueno, presentando, ¿no?, una apelación a esta resolución judicial del juez Martínez Di Giorgi, que impidió de alguna manera que, bueno, asistieran funcionarios a la Comisión Libra. ¿Cómo sigue este camino por delante? Bueno, teniendo en cuenta que hasta ahora solo un testigo ha podido venir. Sí, hemos trabajado todo el fin de semana para poder presentar la apelación que vencía mañana. Efectivamente, es como lo estás indicando, el juez Di Giorgi hizo algo que es muy difícil de explicar, porque al mismo tiempo que se declaró incompetente, entró a analizar la legalidad o no de nuestra participación, si estaba bien que nosotros pidamos la fuerza pública. Bueno, hizo consideraciones que en realidad son contradictorias a ser incompetente, porque entró a analizar cosas de cuestiones de fondo en lo que nosotros llamamos un exceso de jurisdicción. Así que nosotros hemos apelado esto. La Cámara de Diputados, las comisiones investigadoras tienen el derecho de pedir la asistencia de la fuerza pública cuando los funcionarios no vienen, así que nosotros en esto somos optimistas de que la Cámara va a revocar y va a poner en su lugar esto, pero bueno, mientras tanto, por supuesto, los funcionarios van ganando tiempo y no vienen a dar explicaciones o simplemente, sobre todo en aquellos casos donde están siendo investigados en causas penales,
pueden venir con abogados porque así lo establece el reglamento, e inclusive en preguntas que pueden estar afectando la garantía de defensa en juicio, si ellos lo entienden así, no están obligados a contestar. Pero bueno, hay toda una... Ustedes saben que esta comisión empezó con muchos obstáculos desde la presidencia de la Cámara y de ahí en adelante la justicia está acompañando todos estos obstáculos que estamos tratando por medios legales, sortearlos. Mientras tanto, en paralelo, estamos recibiendo pruebas informativas que hemos oficiado, que estamos recibiendo respuestas de billeteras. Así que esta semana tenemos una reunión con el procurador Casal porque recordarás que nos negó el acceso a la causa el fiscal Tayano. Esto que ha pasado también un poco desapercibido es gravísimo, porque la causa Libra no está en secreto de sumario, es decir, que él no puede no exhibirla, así que esta semana también la subcomisión vamos a tener una reunión con el procurador general. Estamos agotando todas las instancias políticas en el marco de la Cámara de Diputados, pero también judiciales, así que bueno, estamos trabajando bastante. Mónica, ¿hay antecedentes de comisiones investigadoras de este Congreso Nacional? Sin ir muy lejos, la comisión que llevó adelante el juicio político a los ministros de la Corte respecto a la posibilidad del acompañamiento del Poder Judicial en lo que tiene que ver con las solicitudes digamos, del Congreso para poder avanzar en las causas que está investigando o trabajando. Bueno, ahí ellos hacen quizá la diferenciación que yo sí haría es que una comisión investigadora es distinto a una comisión de juicio político, que es a lo que te está refiriendo Fernando, donde tiene rango constitucional y ahí los jueces les es un poco más difícil esquivar la obligación. En el caso de las comisiones investigadoras, nosotros tenemos antecedentes. La comisión de lavado, que incluso presidió Lilita en su momento, hizo uso de la fuerza pública. Hay muchos antecedentes. En el caso de Lara San Juan, hay muchos antecedentes. Ahora mismo, quizá no sea necesario, pero si lo fuera, en el caso de la comisión de fentanilo, porque también en el reglamento ahí está, ellos van a hacer uso también de eso si es que es necesario. No está en discusión para nosotros si estamos legalmente aptos para pedir la fuerza pública, porque no la estamos pidiendo nosotros, la estamos pidiendo por intermedio de un juez, que es lo que corresponde. Es decir, que lo que ha hecho Di Giorgi no tiene fundamento legal alguno y solamente puede ser una inspiración política que lo haya conducido a eso, pero no de ninguna manera, y hay muchos más antecedentes en la historia parlamentaria. Diputada, la quería consultar porque por muy pocos votos en la última sesión se cayó un artículo del proyecto que busca reformar la ley de los decretos y, bueno, la coalición cívica, que siempre votan bastante unidos, en este caso se dividieron en el voto del artículo 3, que era el que disponía el plazo de los 90 días para que sean tratados los decretos y también para que sean aprobados por ambas cámaras. ¿Hubo una discusión dentro del bloque o cuál es su postura en este caso, que bueno, sí estuvo a favor de ese artículo que finalmente se cayó? No hubo discusión. En realidad hubo dos posiciones que tenían que ver con, había un dictamen de minoría que había firmado nuestro presidente de bloque, Juan Manuel López, y bueno, parte de nuestro bloque decidió que tenía que acompañar ese dictamen de minoría porque lo había firmado él, y otros consideramos que era lo conveniente, era que se aprobara inmediatamente esa ley, porque era una manera de poner límite a un gobierno que está completamente desbordado. Pero no hubo discusión. Nosotros tenemos libertad de pensamiento, de acción, y no hay nada que esté mal o bien, simplemente que cada uno actuó como su conciencia y su convicción le mandó a actuar. Por supuesto, en el medio de esa votación hubo cosas que no gustaron. Bueno, Manes se sintió presionado. Me consta que
el presidente de la Cámara, sin presionar, pero hizo pedidos, me consta personalmente, porque ellos necesitaban tiempo. Y la verdad que en lo que a mí respecta, creo que este gobierno ha tenido demasiado tiempo para hacer demasiados desastres. Mónica, ¿habrá presupuesto 2026? Mañana va a haber una nueva conducción de la comisión, el reemplazo de José Luis Esper y un cronograma que ustedes aprobaron en el recinto. No lo sé, Fernando, realmente no lo sé. Tiene que haber presupuesto, pero una cosa es lo que tiene que suceder, el deber ser, y otra es lo que es. El año pasado el presupuesto también se empezó a discutir en la presidencia de Esper, y pasó lo que pasó. Las comisiones que preside La Libertad Avanza no están funcionando, y estas comisiones que son estratégicas se ven interferidas casi siempre. De hecho, la última sesión, ustedes habrán visto que hubo un montón de emplazamientos justamente porque no funcionan las comisiones o no son convocadas por sus presidencias. No puede un país seguir funcionando sin presupuesto. Esto definitivamente no puede más. Pero no estoy en condiciones de anticipar qué puede hacer este gobierno, porque no es un gobierno que se maneje todo el tiempo en el marco de la legalidad. Cruza bastante seguido las divisiones. Diputada, le quería hacer una pregunta de otro tema, porque mañana hay una reunión de la Comisión de Salud programada y van a tratar con especialistas distintos proyectos que tienen que ver con declarar la emergencia en adicciones, un tema que se viene trabajando hace muchísimo tiempo, pero nunca sale finalmente. Y bueno, su opinión como presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. Bueno, que hay una emergencia, sin lugar a duda. La semana pasada hemos aprobado en esta comisión el repudio por el cierre de los dispositivos que hay y de contención para adictos a nivel nacional y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Así que eso está en emergencia, no hay inversiones. Se suprimen los pocos dispositivos de atención primaria y de contacto que hay con aquellos que caen en adicciones, así que claramente hay una emergencia y creo que rápidamente tiene que ser declarada, sí. Mónica, está hablando con el Senado. ¿Qué va a pasar con la ley de ludopatía? Estoy hablando con el Senado, sí, he hablado con muchos senadores, estoy hablando con las máximas autoridades de la Iglesia, con Marta Peloni, que es una mujer muy inquieta en el tema, y estamos muy preocupados por esta situación, muy preocupados porque ustedes saben que va a perder estado parlamentario si el Senado no le da la media sanción. Y creo que hay presión de los gobernadores, creo que hay una interna en el Frente Unión por la Patria. En fin, se dan muchas situaciones en conjunto, lo que, digamos, estoy muy preocupada porque nos costó, ustedes saben, 6 meses poder sacar la ley, el medio proyecto de diputados. Se trabajó mucho, se hizo mucho esfuerzo, es una ley imprescindible. Todos los días familias enteras se despedazan por el tema de las apuestas online, así que estoy muy preocupada, muy ocupada, pero bueno, todo esto que tiene que ver con las internas y que tiene que ver también con el tema de los gobernadores, que no quieren que sus cajas sean afectadas y demás, está poniendo en discusión esto. Así que estoy muy expectante y trabajando mucho para que para que salga la ley, por supuesto. Mónica, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias, buen día. Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires. Varios temas. Sí, la verdad, ¿no? Sí. Justamente, ¿no? Son numerosos los temas que se ponen en la agenda, tanto de este lado como del lado del Senado, ¿no? Sí, ahí nombrábamos exacto. el tema de la cuestión de la ley de ludopatía infantil, que ya se está hablando de que
si se llega a aprobar en el Senado va a tener cambios. Claro. Y eso va a obligar a que vuelva, pero eso le daría un poco más de tiempo también Claro, un poco para de que aire no caiga. parlamentario. Claro, exactamente. Exacto. Así que ahí esa es una de las posibilidades, por lo menos para ir avanzando, porque es verdad lo que decía Mónica. Llevó mucho tiempo, hubo muchas reuniones plenarias con mucha gente y con testimonios muy crudos Sí. en la comisión, en esos plenarios de comisiones que ella encabezó. Así que veremos qué es lo que va a ocurrir en el Senado. Hay poco tiempo, porque es verdad que hay muchas iniciativas y el periodo de sesiones ordinarias termina el próximo 30 de noviembre. Así es. Y después, bueno, ya queda a discreción, porque recordemos, el periodo, formalmente el periodo legislativo culmina el 28 de febrero. Claro. Pero a partir de diciembre es el Poder Ejecutivo el que define el temario. Exactamente. Y muy raramente, si hay extraordinarias, si las hay, vaya a incluir la ley de ludopatía. Claro, ahí está. En ese periodo en extraordinaria solo se discuten los proyectos, o se habilitan, ¿no? Los temas. Se habilitan los temas a discutir que proponga el Poder Ejecutivo Nacional. Es por eso también la discusión que se estuvo dando la última sesión y el emplazamiento de las comisiones, principalmente de Presupuesto y Hacienda, a la discusión del presupuesto 2026. ¿Por qué? Porque hay muchos bloques y muchos legisladores que entienden que la necesidad de sacar el proyecto de ley de presupuesto 2026 es antes que finalice este periodo de sesiones ordinarias. ¿Por qué? Porque no hay confianza respecto a si finalmente o formalmente el Ejecutivo, después del primero o a partir del 1 de diciembre, va a convocar o no extraordinarias o extender el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Sí. Sí, así es. Y bueno, pasa que a lo que apuesta el oficialismo, por supuesto, es al recambio legislativo. Exacto. Y eso es lo que la oposición no quiere en este momento. No quiere que esta composición parlamentaria sea la que apruebe la ley de presupuesto. Claro, bueno, son riesgos. Ahí hay riesgos del oficialismo, riesgos de la oposición, Sí, pero cada uno respecto a la necesidad de ver cómo va a quedar. Nadie sabe cómo va a quedar el Congreso. Claro. El oficialismo presupone, es verdad, porque son pocas las bancas que pone en juego, que va a sumar una gran cantidad de diputados. Ahora, ¿esa cantidad de diputados van a alcanzar para tener una mayoría como para dominar el Congreso Nacional? Claro, bueno, el clima y los tiempos también lo va a manejar seguramente y lo van a marcar los resultados de las elecciones del 26 de octubre, ¿no? Exactamente. Dependiendo cómo quede todo, más allá de que la Libertad Avanza va a ganar diputados, eso es algo que va a pasar, evidentemente, pero cuántos es el tema y cómo le va a ir, sobre todo en distritos clave, donde se eligen la mayor cantidad de bancas. Hablamos de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, ¿no? En Mendoza y en Entre Ríos, bueno, tienen alianzas electorales que por lo pronto le están dando digamos, un primer lugar en las encuestas. Y bueno, pero la realidad es que sí, dependiendo del clima y dependiendo de cómo quede parado el oficialismo, tomará un ritmo más vertiginoso y más envalentonada la posición para sancionar ellos mismos el presupuesto. O bueno, veremos si con el recambio que favorezca al oficialismo hay otra expectativa de abrir el recinto en diciembre. La verdad es que también gana el oficialismo, ahí se cierra un poco la posibilidad de que ese presupuesto realmente se acuerde y se busquen los consensos, ¿no? Bueno, a ver, la intención de los gobernadores que lo han dejado trascender por intermedio de los propios mandatarios provinciales que han hecho declaraciones periodísticas o por intermedio de algunos legisladores que tienen una terminal directa con un gobernador en particular, han dejado trascender que los mandatarios provinciales quieren ley de presupuesto para el año 2026, que es uno de los temas cuando se sientan a discutir sobre determinados proyectos o determinadas políticas con el gobierno nacional en la Casa Rosada o en las provincias, porque ahora el ministro del Interior, Lisandro Catalán, está recorriendo las provincias. Lo primero que le dicen es presupuesto 2026. Sí, bueno, y también por eso también hay que ver cómo resulta, ¿no? Provincias Unidas, que ayer tuvo
un triunfo súper contundente en una localidad de Córdoba, Sí. así que debutó bastante bien a Claro. nivel electoral. Y Pero esta bueno, semana vienen acá, a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Se están reuniendo en En distintas un- provincias, vienen a respaldar a Martín Lustó. sí, a Martín y a Lustó y a Graciela Graciela Ocaña. Ocaña, exactamente, que compite con el sello Ciudadanos Unidos en Cava. Exactamente. aquí en Bueno, y ahí Capital. veremos también, ¿no? Cada sector va viendo cómo se va posicionando de cara primero a las elecciones y a partir de ese número en las elecciones, cómo empieza a posicionarse los distintos sectores en el Congreso Nacional. Queda claro para el oficialismo y para la oposición, y los que seguimos la actividad política también lo tenemos muy claro, que en política 1 más 1 no es 2. Ujú. Y entonces, si uno ve que el panorama de la Cámara de Diputados o del Senado va a tener tantos diputados para la Libertad Avanza, tantos diputados para Unión por la Patria, tantos diputados para otras fuerzas, no quiere decir que sumando esos diputados le da un resultado mayoritario a la fuerza que hace esa suma. A veces tener muchos diputados no quiere decir que tenga, digamos, la mayoría como para manejar el Congreso. Veremos. En política habrá que ver cómo también se van dando las discusiones, ¿no? Sí. Y digamos, el contexto en el cual se da esa discusión. Exactamente. Sí, y todo bueno va a marcar seguramente el ritmo de este nuevo Congreso que va a tener pérdidas claves también, ¿no? De algunas figuras Sí, claro. históricas. Sí. Y bueno, la llegada de nuevamente diputados que algunos ya sabemos no vienen, ¿no? Con experiencia en la política y trayectoria parlamentaria mucho menos. Y otros sí, quizás, Claro. que vuelvan. Pero bueno, ahí estaremos de nuevo, como cada 2 años, viendo cómo se forma, ¿no? El nuevo esquema del Congreso, que será clave también para la mitad del mandato que le queda a Javier Milei, donde quiere imponer una serie de reformas que hoy por hoy están trabajando en el famoso Consejo de Mayo. Claro, exactamente. Bueno, el nuevo Congreso que va a empezar a definirse, obviamente, el próximo 26 de octubre con las elecciones nacionales. La renovación del 50% de la Cámara de Diputados, la renovación de 1/3 del Senado Nacional. A partir de allí será el panorama que se abre a partir del próximo 10 de diciembre y que continuará los 2 años restantes de este mandato del presidente Javier Milei. Le ponemos punto final al programa de Pasos Perdidos del día de hoy. Meli, gracias. Gracias, Fer. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias, nos reencontramos.